Uno de los temas más relevantes y frecuentes es la enfermedad renal poliquística dentro del espectro de las autosómicas dominantes, y recordemos que esta enfermedad tiene la variante también de ser recesiva, pero al momento de ser una enfermedad dominante puede ser de un carácter menos agresivo, que se puede llevar como con más cronicidad, y de manera general no son tan violentos como las autosómicas recesivas. El encuadre en la parte epidemiológica, pues es uno de cada 400, incluso hasta cada 1000 pacientes de manera incidente, y esto conlleva a que sea pues muy frecuente, ¿no? Y afecta principalmente a dos genes, el gen PKD1 y el gen PKD2. El PKD1 se encuentra en el brazo corto del cromosoma 16, en la región 1, banda 3, subbanda 3. El PKD2 se encuentra en el brazo largo del cromosoma 4, en la región 2, en la banda 1, y afectan directamente a una de las proteínas llamada policistina 1 y policistina 2, que estos pues tienen su importancia en cuanto a ser como sensores que van a regular el funcionamiento del flujo del calcio, y en este caso del cloro también, que es muy importante donde hay una afección de una de estas dos proteínas. A veces puede haber la afección de una, la afección de la otra o incluso de las dos, y esto de manera general pues recae en que son dependientes del AMP cíclico, y al estar mutadas pues va a haber un aumento de este AMP cíclico que consecutivamente va a permitir que el flujo de cloro pues no sea el adecuado, y lo va a mantener dentro del tejido. Por ende, el aumento de cloro en el tejido, recordemos que va de la mano con el sodio. El cloro y el sodio jalan hacia su lado al agua, entonces al haber una acumulación de cloro va a haber una acumulación de agua, por lo tanto se van a expresar los quistes en todo lo que es el tejido del riñón, ¿no? Por ende, pues vamos a tener estos quistes en los diferentes sitios. Esto ocurre, este fenómeno ocurre principalmente en el túbulo contorneado distal, ¿ok? Ese es el sitio de afección principal. Luego tenemos que de manera fisiopatológica nos va a expresar diferentes manifestaciones clínicas, porque al haber la ausencia de la policistina va a haber un aumento de la proliferación celular, y esto obviamente el efecto de masa que va a congregar los distintos sitios en los que se encuentran los quistes. Hay mayor compresión. Acuérdense que cuando hay mayor presión en algún sitio va a disminuir el flujo de sangre, por ende el flujo de oxígeno, lo que se traduce como isquemia después, e hipoxia, y esto pues va a provocar que las células mueran, ¿no? Por este acumulación de masa exagerada dentro o entre las células principalmente. Por ende, pues va a haber una excreción de líquido hacia las partes donde se encuentran los quistes, que en su caso pues están provistos de dicho líquido y de cloro. Ojo, la expansión renal va a traducirse como una isquemia, por ende los sitios en los que va a haber mayor volumen van a permitir que se secrete más renina, por lo tanto va a aumentar la presión arterial sistémica, y el aumento también de la respuesta inflamatoria, porque acuérdense que es un proceso inflamatorio, pues va a conllevar a que tenga fibrosis en distintos sitios. Por ende también encontramos que cuando hay mayor presión hay mayor resistencia vascular periférica, y nos va a tener como consecuencia una retención de sodio. Por lo tanto va a haber edema en su paciente, va a haber edema de miembros pélvicos, puede encontrarse incluso nasarca ya en estadios más largos o en estadios más graves, y incluso pues encontramos un paciente totalmente edematizado, ¿no? ¿Cómo se manifiesta principalmente? Lo primero es una presión arterial alta, después encontramos un prolapso de válvula mitral, que es la más afectada en este tipo de patologías, y la insuficiencia de la válvula aórtica, que son los que nos llevan a problemas cardíacos más constantes. Luego encontramos que el paciente puede pasar por una anemia, ya sea por que está secretando sangre al momento de orinar. Esto se traduce como hematuria, ya sea microscópica, que después se puede traducir en una macroscópica,
y por ende tu paciente pues puede llevar a tener anemia. También recordemos que el riñón pues es donde hay una excreción de la eritropoyetina, por ende pues va a disminuir la creación en médula ósea de los eritrocitos nuevos, ¿no? Otro de las manifestaciones son, por ejemplo, los cálculos renales, que en este caso el más común, dependiendo de las fuentes en las que se busque, es el ácido úrico, es la generación de este tipo de litos. Y otra de las más frecuentes pues, es el oxalato de calcio. Esto porque pues sabemos que a menor solvente pues existe mayor soluto, por ende pues se va a acumular en forma de piedras. ¿Ok? Luego tenemos cómo lo vamos a evaluar, ¿verdad? Y lo vamos a evaluar siempre con historia clínica, siempre preguntando los antecedentes de importancia y relevancia heredofamiliares y por ende aquellos que el paciente pueda tener en su vida cotidiana, ¿no? Desde la alimentación, desde el ejercicio, desde el consumo de drogas, desde el consumo de alcohol, tabaquismo, etcétera. Y después una exploración física bien realizada, ¿no? También para descartar litos o para descartar edema, para descartar otro tipo de signos que se puedan expresar y que puedan pasar silentes. También tenemos aquellos estudios que nos van a apoyar a la clínica. Siempre los estudios son para apoyarnos en la clínica. En este caso, la sonografía bilateral, tanto de riñón derecho como de riñón izquierdo, pues nos va a servir de bastante ayuda para identificar si tiene eh, los riñones con múltiples quistes o incluso con alguno de los quistes y vamos a ver lesiones hipoecoicas donde se encuentra el líquido acumulado y acuérdense que el líquido siempre se ve hipoecoico. Entonces en estos sitios pues, podemos encontrar los quistes. Después tenemos la tomografía axial computarizada que también es un método para verificar qué tan extendido está el daño, qué tan afectado está el riñón. Esto nos sirve para identificar la enfermedad, este nos sirve para cuantificar los daños secundarios o los daños en los que incluso podemos ver distintos tipos de afecciones a lo largo de todo el trayecto donde se toma la tomografía, principalmente abdominal. Y en este caso tenemos un riñón derecho pues muy afectado y un riñón izquierdo pues también afectado, pero no como un riñón derecho, ¿no? Entonces siempre nos sirve para hacer, sí, confirmatorio, pero más bien para cuantificar qué tanto es el ancho o qué tanto es el problema que vamos a abordar de manera quirúrgica si es necesario. A su vez, pues tenemos criterios para el diagnóstico de quistes basados en sonografía y nos menciona este que es el modificado de Rabin, en el que encontramos un paciente menor a 30 años y tiene dos quistes de uno o dos lados. Es una sensibilidad bastante alta de 100 a 67% dependiendo del gen que se ve afectado. Y recordemos que la sensibilidad es el que nos va a ayudar a identificar una enfermedad. Después tenemos que de 30 a 59 años, si hay dos quistes en cada riñón, es una sensibilidad del 100%. Y a mayor edad, mayor sensibilidad y pues encontramos un paciente con cuatro quistes en cada riñón, aquí ya podemos hacer un diagnóstico oportuno. No necesitamos ni siquiera sacar algún estudio de genético, ¿no? O en este caso, principalmente con la pura clínica, con el puro estudio de sonografía en aquellos pacientes que a lo mejor puedan tener menor probabilidad para realizarse un estudio más extendido. Y luego tenemos una clasificación, ya cuando identificamos al paciente con esta enfermedad y lo diagnosticamos, que es la clasificación de Mayo. Esta nos sirve para nosotros estadificar los estadios en los que se puede encontrar nuestro paciente y ver la probabilidad de progresión de la patología, incluso para ver cómo vamos a hacer el manejo, ya sea multidisciplinario, incluso un manejo bien oportuno desde las instancias más necesarias. Esta clasificación utiliza el volumen renal total ajustado a la talla y dependiendo también de la edad en la que se encuentre su paciente. Tenemos la subclase 1A, que es donde tenemos un crecimiento del volumen menor a 1.5 por año y es un riesgo de progresión bastante bajo. 1B, donde hay un crecimiento de 1.5 a 3% por año y es también un riesgo bajo. Una subclase 1C, donde es de 3 a 4.5% por año y es un riesgo intermedio. Y una subclase 1D, donde encontramos de 4.5 a 6% por año, donde hay un riesgo de progresión bastante alto. Pero el riesgo más alto lo lleva el subclase 1E,
donde tenemos un crecimiento de más del 6% por año. Y dependiendo en el estadio donde nosotros lo vamos a clasificar, encontramos, por ejemplo, que el 1A y el 1B es un manejo expectante, es un manejo que nada más vamos a estarle dando em, un seguimiento constante, a lo mejor cada 6 meses, cada año, para ver cómo va el crecimiento de los quistes o si hay mayor número de quistes y pues tratar la sintomatología de tu paciente. Si tiene hipertensión, tratarlo con yecas, principalmente o aras. En la clase 1C, 1D y 1E ya vamos a dar un tratamiento diferente que es el tolvaptan, que a continuación les voy a explicar para qué nos sirve este medicamento. Como siempre, el principal manejo de todo paciente es el de la calidad de vida. Vamos a hacer un consumo de alimentos basados en dieta mediterránea o en la dieta DASH, disminuir el consumo de sodio. Recordemos que los estándares son bien estrictos actualmente. Hay fuentes que nos dicen que 1.5 gramos de sal al día, hay otros que nos dicen que de 2 gramos por día. Esto yo lo dejo principalmente para el manejo de cada uno de ustedes, pero nunca que rebase el 3.5, mucho menos en el paciente sano, ¿no? Y olvídense del paciente que tiene alguna enfermedad, siempre bajarnos a menor a 2 gramos de consumo de sal diario. Y después tenemos aquellos pacientes con sintomatología, en este caso que pudiesen tener alguna afección litiásica. En estos pacientes pues vamos a hacer un tratamiento en conjunto con cirugía urológica, donde pues hay que retirar los litos, ¿no? Ya sea por los distintos medios que ya se conocen, y esto ya lo decidirá el cirujano, ¿no? Ya sea por lidotricia extracorpórea o con ureteroscopía, ¿no? Flexible en su dado caso. Algunos pudiesen llegar a tener necesario una nefrolitotomía percutánea, etcétera, ¿no? Pues ya será la decisión del cirujano. Pero en todo paciente que tenga dolor constante en renal, un tratamiento adecuado para el dolor pues es la amitriptilina. Recordemos que las dosis iniciales son de 12.5 con la consecutivo de aumentar hasta 50 miligramos poco a poco, y ayudan bastante bien para el dolor constante del paciente con enfermedad renal siempre y cuando no comprometa la vía urinaria. O sea, si tu paciente tiene un lito que a lo mejor no es necesario sacarlo de urgencia, pero tiene dolor, pues podemos dar amitriptilina. Obviamente también los AINES son muy importantes, pero pues esto ya se lo dejamos a urología, ¿no? Zapatero a tus zapatos, y el manejo que debemos de dar nosotros pues es de manera general, ¿no? Como siempre, el consumo alto de líquidos ayuda bastante a que el paciente no vaya a generar el tipo de litos de ácido úrico. Constantemente estar hidratados, como se ha hablado siempre, ¿no? El consumo de agua siempre debe ir ad hoc a lo que el paciente requiera, pero en este caso, pues sí es una ingesta a lo mejor un poquito más grande. El citrato de potasio ayuda a prevenir el tipo de litos en el paciente con este tipo de patología, siempre y cuando esté bien monitoreado también por otras áreas, ¿no? Como medicina interna, para no haber alguna afección de manera general, pero pues sigue siendo un muy buen tratamiento para prevenir este tipo de situaciones. Y ahora sí, el tolvaptan va a bloquear básicamente los receptores de vasopresina, y pues aquí va a disminuir el AMP cíclico que mencionamos anteriormente, que va a permitir que se acumule el líquido y el cloro. Por ende pues no va a haber una proliferación de los quistes, entonces va a ayudar a disminuir pues de manera directa los quistes, y por ende la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Que el paciente no se vea afectado en esta tasa para que no haya consecuencias. Y como siempre, dependiendo de dónde encontremos la fuente, pues muchos nos dicen que siempre debe ser la tasa de filtrado glomerular por encima de los 120 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, pero siempre se debe mantener en estándares por encima de los 90. Eso es lo esencial, ¿no? Pero ya cuando vemos una afección de la disminución, por ejemplo, por debajo de los 89, por debajo de los 60, pues ya vemos algún tipo de afección directa del paciente. Entonces el tolvaptan nos va a ayudar bastante. La neurofibromatosis tipo 1, otra de las más importantes y frecuentes, es una afección principal en cuanto
al desarrollo del tejido de células neuronales y este tipo de patologías es con una prevalencia aproximada de 1 de cada 3.000 personas. Tiene unas variantes bien identificables desde las primeras etapas y hay una afección en el gen NF1, como su nombre lo menciona, en el brazo largo del cromosoma 17, en la región 1, en la banda 1 y en la subbanda 2. ¿Okay? Esto afecta a la neurofibromina, perdón, eh, y pues consecutivamente pues aquí lo encontramos, ¿no? Para su mayor información en el brazo largo del cromosoma 17. ¿Cuál es la característica clínica principal? Es bien importante encontrar estas lesiones en café con leche, que son muy bien mencionadas en los distintos libros o fuentes en las que los encontramos y son características de esta enfermedad. Sin embargo, pues hay distintos tipos de diagnósticos diferenciales que pueden hacer creer que son este tipo de patologías, pero siempre hay que identificar de manera muy importante estos sitios con estas lesiones. Otros de las afecciones son los nódulos de Leach, básicamente en el iris del ojo, en los que encontramos distintos sitios con lesiones de diferente color, ¿no? Que son bastante importantes. La otra es la escoliosis, al ser una afección multiorgánica, pues es una de las consecuencias que también encontramos en el tipo de pacientes. El freckling, que es básicamente las pecas en la zona inguinal, deformidades de las extremidades largas, como por ejemplo displasia de los huesos largos, el sobrecrecimiento de las extremidades, sindactilia, polidactilia, entre otras, así como un glioma óptico, que es también de las partes más comunes, ¿no? La disminución de la estatura, la disminución del crecimiento, pues es una de las partes también muy importantes. Pectum excavatum, pectum excavatum es una también de las formas importantes. Algunos pueden incluso llegar a tener pectus carinatum. Los neurofibromas, que también importantísimos en el tipo de paciente con neurofibromatosis, así como petequias o pecas, perdón, en lo que son la zona axilar. Y pues estos spots, ¿no? Con café con leche, bien característicos de dicha patología. Hay muchos otros síntomas y signos que pueden asociarse con la enfermedad, pero estos son la forma más frecuente de verlos, ¿no? De carácter neurológico, pues tu paciente va a tener eh, cefaleas y migrañas constantes, así como crisis epilépticas y convulsiones, que son una de las características importantes, y déficit de atención en muchos de estos mismos pacientes, por lo mismo que hay una afección en la parte neurológica. Hay criterios de diagnóstico. Estos nos ayudan a definir principalmente si tu paciente tiene la neurofibromatosis, y tomamos al menos dos de los siguientes, que son que sean 6 manchas de café con leche en un diámetro superior a 5 milímetros en prepúberes y superior a 15 milímetros en los púberes, que nos da una frecuencia de 99 a 100 personas o 100 pacientes con este tipo de alteraciones. Frecuencia de moteado axilar y inguinal, así como dos o más nódulos de Leach, dos neurofibromas o un neurofibroma plexiforme, glioma de la vía óptica, lesión ósea sugerente, como lo que hablamos anteriormente, y un familiar de primer grado, porque pues es una autosómica dominante. Tomamos dos de estos criterios y ya podemos hacer nosotros un criterio diagnóstico para tener la enfermedad. ¿Cómo es la fisiopatología de dicha enfermedad? Cuando hay una mutación en el gen NF1, hay una pérdida de la función de la neurofibronomina, ahora sí lo dije bien, y esta es básicamente una proteína que nos va a ayudar a que haya un crecimiento o un crecimiento y una proliferación de las partes celulares, y pues esto va a conllevar a que se afecte las vías enzimáticas, principalmente la RAS, ¿no? Que es una de las llamadas rasopatías. Entonces la fibrinomina tiene la capacidad de desactivar la vía RAS. Entonces, cuando no hay esta neurofibrinomina, pues básicamente no va a poder hacer esta desactivación. Por lo tanto, pues va a haber un crecimiento acelerado, ¿no? Y muy proliferativo de las células de manera desmedida. Entonces, pues esto va a provocar que el paciente pueda tener lesiones como tumores, llámese tumores como el glioma de nervio óptico, llámese como los fibromas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es una afección consecutiva en la
mutación del gen NF1. Y aquí lo vemos, básicamente el RAF, eh, que es una de las vías en la que se va a generar en cadena toda esta proliferación, se ve detenida por la RAS, ¿no? Que la RAS llega y desactiva toda esta vía de proliferación y de crecimiento celular, y cuando hay una rasopatía, en este caso una neurofibromatosis, pues la RAS no tiene la función adecuada, por lo tanto no va a poder controlar esa consecutiva eh, que va a llevar al crecimiento anormal y desregulado de las células. Entonces pues ya se van a generar tumores. Aquí tenemos diferentes tipos de instancias, como los nódulos de Rich, en los que encontramos pues estas nodulaciones en todo lo que es el iris, y pues se ven bien claros, ¿no? Estas lesiones que son de una tinción diferente. Hay unas características bien interesantes que se llaman objetos brillantes no identificados, por sus siglas en inglés, que básicamente son sitios o lugares que son lesiones hiperintensas donde encontramos distintos tipos de manchitas blancas, ¿no? A lo largo de todos los trayectos, y que pues se les llaman no identificados porque pues son objetos brillantes que no sabemos qué onda con ellos, ¿no? Y que si no sabemos que este tipo de patologías pueden generar estos objetos brillantes no identificados, pues podemos irnos por la clásica, ¿no? Que sabemos que los tumores tienden a calcificar, o las calcificaciones tienden a enseñarnos algún problema. Entonces pues podemos pensar a lo mejor en alguna tumoración, pero gracias a esta información pues podemos bien tenerlo como bien controlado, ¿no? Con esa formación, pero pues ya sabemos que la neurofibromatosis causa tumores. Entonces, híjole, pues es un dime y trae. Y por último, para el momento del tratamiento, pues en estos pacientes utilizamos los inhibidores de la MEK 1 y 2, que va básicamente a mitigar a la vía RAS, que van a sustituir, ¿no? Como de manera importante a la función de RAS, que es frenar toda la vía de la RAF y de la MEK y de la ERK. Entonces, pues estos van a actuar a este nivel y van a mitigar, ¿no? Toda la función en cadena que lleva a la proliferación de las células y el crecimiento de las mismas. Entonces encontramos el selumetinib, que básicamente donde va a actuar, pues en la MEK 1 y 2. En vez de que exista el detenimiento por la vía RAS desde aquí, desde esta parte de la cascada, pues el selutinib nos va a ayudar a detener aquí la vía. Entonces pues no se va a poder activar ERK 1 y 2, por ende no va a haber un crecimiento anormal ni proliferación de las células, por lo tanto pues vamos a detener este crecimiento. Ojo, esto es un tratamiento que se da principalmente para aquellos pacientes que ya tienen alguna tumoración que no es extirpable. Entonces pues nos ayuda bastante a detener el crecimiento del mismo y mantenerlo controlado, más no hay una regresión de los mismos. ¿En qué tipo de neurofibromas lo podemos usar? En aquellos que son plexiformes y que pues el paciente tiene sintomatología que condicione la funcionalidad de su vida, ¿no? Como lo dije anteriormente, no es curativo, pero sí reduce a lo mejor el tamaño del tumor, y a la par pues nos va a ayudar a que no haya mayor crecimiento en otras áreas. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Otra de las más comunes, yo creo que es la de las segunda, o sea, mucho de topes con la primera mencionada, es la hipercolesterolemia familiar. Esta hipercolesterolemia familiar nos trae mucho tipo de morbilidad en el paciente crónico con enfermedad como hipertensión, como enfermedad como diabetes, y pues es una de las características que nos llega a consulta general y en la cual pues tenemos que estar cambiando tratamientos a diestra y siniestra, ¿no? ¿Dónde está la afección? Es un receptor de LDL, de las lipoproteínas de baja densidad, en el brazo corto del cromosoma 19, región 1, banda 3 o banda 2. Es muy frecuente, si se fijan, de uno de cada 300 o 500 de aquellos pacientes que son heterocigotos, y uno de cada 1 millón homocigotos. ¿Ok? Esta hipercolesterolemia pues tiene diferentes vertientes. La más común es la del receptor LDL. Aquellas también son las de la ApoB, la apolipoproteína B, y de la PCSK9.
pero la más común es la del receptor LDL, que no se nos olvide. Recordemos que pues cada una de estas va a tener diferentes tipos de afecciones. Entonces, pues la que más nos importa es la del receptor LDL, ¿no? Que es la más común, pero aquí te enlisto todas las demás que pueden ser a lo mejor muy importantes, pero pues nos vamos a ir con la del receptor LDL. ¿Qué tipo de sintomatología o manifestaciones clínicas tiene el paciente? Santelasmas palpebrales, santomas tendinosos, principalmente en las áreas de los tendones, por ejemplo, el de Aquiles, arco corneal, que es también característica oftalmológica, depósitos obviamente o acumulación de grasas y placas ateromatosas en arterias, y pues son pacientes que se pueden dar con un diagnóstico principalmente clínico, ¿no? Y si es más persistente dicha patología a pesar del cambio rutinario de alimentación. Entonces, hacer un énfasis, los santomas tendinosos, muy comunes, y los antelasmas palpebrales o santelasmas en distintos sitios son muy importantes. Eh, Fisiopatológicamente, pues encontramos que el receptor de LDL actúa mediante una activación exagerada de lo que es el PCSK9, que esta funge como regulador básicamente del tráfico de colesterol LDL, ¿no? En este caso, que va a exportar básicamente el LDL desde lo que es el aparato de Golgi hacia el exterior. LDL que es internalizado, ¿no? Por lo que es el hepatocito y que va a llevar a su degradación, ¿no? Para que, por medio de lisosomas, para que este pues pueda tener funcionalidad consecutiva. Entonces, pues aquí hay una afección de este PC, PCSK9, por lo tanto, pues no va a haber este ciclo, ¿no? Que es tan importante. Luego continuamos con el diagnóstico, pues es principalmente clínico y pues obviamente su gold estándar siempre va a ser molecular, donde encontramos una alteración en el LDL receptor y el ApoB. Entonces tenemos aquí un cuadro con criterios que nos van a permitir a nosotros hacer un adecuado diagnóstico en aquellos pacientes que tienen familiar de primer grado con esta enfermedad, en pacientes que tienen un familiar con más de 210 miligramos por decilitro de LDL, o aquellos familiares que tienen santomas teninosos o un arco corneal antes de los 45 años, o familiares menores de 18 años con LDL mayor a 150 miligramos por decilitro. Y cada uno pues va a tener su diferente puntuación. Los antecedentes personales en la historia clínica son muy importantes. Si es un paciente que tuvo una enfermedad coronaria antes de los 55 años, principalmente en hombres, y antes de los 60 en mujeres, paciente con enfermedad cerebrovascular también antes de los 55 y 60 respectivamente, que tenga santomas tendinosos, pues es un número bastante alto. Arco corneal antes de los 45 años también representa un número muy alto. Y el análisis de laboratorio, como siempre, eh, muy clave para estos procesos, que tenga un LDL mayor a 330 miligramos por decilitro y pues va disminuyendo conforme a los límites que encontremos del paciente, ¿no? Siempre se trata de mantener a todo paciente por debajo de los 150 de LDL, que sería el parámetro como normal, y en aquellos pacientes que tienen riesgo cardiovascular, si lo mantenemos por debajo de 100, excelente. Si encontramos pues una mutación en alguno de los genes afectados, pues también le damos una puntuación bastante alta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? De certeza cuando tenemos más de 8 puntos, e incluso si no tenemos esta mutación funcional, y el probable es de 6 a 7 puntos. Si se fijan, con que ya tengamos un paciente con LDL más de 330, pues ya podemos hacer un diagnóstico de certeza, ¿no? Bastante fácil. ¿Cómo vamos a tratar al paciente? Esto es lo que más nos gusta, ¿no? Siempre el tratamiento. De manera general, pues un cambio de la dieta, principalmente una dieta DASH, una dieta mediterránea también muy importante, y el cambio hacia una dieta controlada y siempre hacer esta multidisciplinaridad, ¿no? De llevarnos con nutriología para que haga ahí los cambios pertinentes, que son los que deberían de llevar de la mano este tipo de tratamientos. También un ejercicio que sea consecuente y que sea constante. Se recomienda las guías de práctica clínica que sea más de 30 minutos por 5 días de la semana, pero yo siempre he dicho, ¿no? A mayor tiempo de ejercicio se haga, por ejemplo, más de una hora por 6 días, por 5 días, pues me parece una medida bastante buena. Siempre en todo paciente quitar el tabaquismo, porque es el principal factor de riesgo para generar enfermedad
vascular. Y después vamos con los medicamentos, que tenemos a las estatinas de intensidad baja, moderada y de intensidad alta. Recordar que en este paciente, pues siempre vamos a tratar de irnos por una de alta intensidad, como la atorvastatina de 40 a 80 miligramos al día o rosuvastatina de 20 a 40 miligramos diarias. Esta es como que nuestro pilar de tratamiento. En caso de que haya resistencia después de dar uno de estos tratamientos, pues nos vamos a una combinación de ezetimiba con simvastatina. Recordar que las estatinas funcionan a nivel de la hidroximetilglutaril, coenzima A, ¿verdad? Y aquí pues nos permite pues tener las rutas bien claras. La ezetimiba es un medicamento que funciona principalmente a nivel gastrointestinal, disminuyendo la absorción de lo que son las grasas de manera general. Otro tratamiento pues son las resinas secuestradoras de ácidos biliares, que pues sí tienen muchos efectos adversos gastrointestinales, pero que también son utilizados en aquellos pacientes con resistencia, como la colestiramina y como el colestipol, ¿no? Que son dos medicamentos bastante utilizados. Y otro de los medicamentos ya con resistencia bastante alta, pues la aféresis, ¿no? En el cual se utiliza más que nada en el paciente homocigoto y pues utilizamos una máquina para hacer toda la aféresis. Respo- eh, sí, pues básicamente. Existen unos nuevos medicamentos que se llaman lomitapide, que básicamente va a hacer una función en la proteína MTTP y se utiliza más bien para aquellos pacientes que tienen una resistencia bastante exagerada y que es muy grave, ¿no? Paciente con hipercolesterolemia. Van a inhibir la enzima que ensambla básicamente los ácidos grasos libres con ApoB en este tipo de patologías y pues en hígado e intestino, ¿no? Disminuyendo el VLDL y los kilomicrones consecutivamente. Tienen pues son bastante eficaces, la verdad. ¿Cuál es el problema con este tipo de medicamentos? Pues que su efecto secundario más importante es la estetosis hepática, pues porque secuestra esta, mm, los ácidos grasos dentro de hígado, ¿no? Y por ende, pues va a tener consecuencias hepáticas. ¿Ok? Y los inhibidores de la PCSK9, uno de los nuevos medicamentos, evolocumab, que inhibe la unión de la PCSK9 con LDR o el receptor básicamente, y va a reciclar el LDLR que ya existe, ¿no? Para que pueda hacer una función consecutiva. La verdad es que este tipo de medicamentos pues ya es más con medicina interna o con aquellos médicos especializados, ¿no? Para dar su tratamiento, pero nada más para que los conozcamos.